teléfonos en vibrador, cualquier cosita, porque sí estamos como bien sensibles de audio aquí. Estamos muy bien. Todos, mi nombre es Pedro Velázquez. Es un gusto para nosotros darle la bienvenida a este segundo día del Seminario de Agricultura Orgánica enfocado en salud y beneficios. En este segundo día estaremos enfocados en el suelo. Como bien sabemos, es la base para una producción exitosa y más en la agricultura orgánica para obtener alimentos saludables. Para inaugurar este magno evento, el día de hoy les presento a José Luis Lara de la Cruz, quien es director de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Operación Orgánica y Plaguicidas de Uso Agrícola, Senacica, quien nos acompaña desde México y nos dará unas palabras de bienvenida. Gracias, Pedro. Muy buen día a todas y todos los que nos acompañan, nos ven, nos escuchan. Reciban un fraterno saludo desde México, con el primer deseo que todas y todos se encuentren gozando de salud favorable. Para nosotros es un gran orgullo esta invitación que nos hacen a este primer seminario virtual de agricultura orgánica, salud y beneficios. Y saludo con gusto de parte del doctor Javier Trujillo Arriaga, director en jefe del Senacica, y de la química Amada Vélez Méndez, directora general de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, quien están atentos a este primer seminario virtual y que también les mandan un fraterno saludo a todas y todos. Primeramente, a los organizadores de este seminario virtual, darles un fraterno saludo de igual manera al gobierno de Guatemala a través del Ministerio de Agricultura de Guatemala, el MAGA, la Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica, la CIAO, la Misión Taiwán, al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el ICA, en representación de la doctora María Ferrez Guaman, y a todos aquellos que nos dan la oportunidad de dirigirles estas palabras. Es un honor participar en este segundo seminario virtual, el cual, como bien decía Pedro, aborda temas de gran relevancia para la salud, para el beneficio de la agricultura orgánica y específicamente en estos tiempos tan complicados de pandemia, COVID-19, que nos han llevado a modificar en mucho nuestras actividades diarias en todo el mundo. Afortunadamente tenemos la posibilidad de vernos, de escucharnos a través de estas videoconferencias, a través de estos seminarios de suma importancia para todo el mundo, para nuestros países hermanos, como lo es ahora Guatemala, con esta iniciativa que han tenido para este seminario virtual. Por ello, felicito a los organizadores por integrar temas técnicos, científicos y de actualidad en esta agenda tan importante para robustecer la producción orgánica de pequeños productores y el mercado de productores orgánicos, considerando, como bien lo comentaba, esta contingencia COVID que nos lleva a cambiar la forma de vida, la cultura orgánica. Cambios en la alimentación, necesidades de nutrición de los consumidores, la convergencia con la inocuidad de los alimentos, entre otros temas que se llevan a cabo en esta serie de conferencias de ciclos virtuales y que son de suma importancia para todas y todos los que participamos y nos sentimos dichosos y gustosos de poderlos acompañar. Es así que traer las experiencias y prácticas como lo son en Taiwán, el desarrollo, el aseguramiento de cadenas productivas en beneficio del sector orgánico de Guatemala y de todo el país. Prueba de ello son las 1,500 visitas que recibió la transmisión el primer día. Sin lugar a dudas es importantísimo la extensión que se tiene a nivel mundial para que puedan vernos y escucharnos, saber más de la cultura orgánica. Este evento promueve la articulación del tema de control y de fomento de operación orgánica, instituciones de investigación y organizaciones no gubernamentales para generar acciones que disminuyan el crecimiento, ayuden al impacto de la agricultura orgánica a nivel nacional, como es el caso ahora de Guatemala, a nivel mundial, como es el caso de todos los países hermanos, y que podemos llegar a un alcance tan increíble con este número de visitas que hemos tenido, 1,500 visitas, y por ello felicito a todas las participantes, a todos los participantes y a las y los organizadores. Temas importantes: experiencia de la agricultura orgánica en Taiwán,
manejo de microbiomas del suelo para la agricultura sostenible, como lo decía Pedro. Y una vez más, los felicitamos, reciban un abrazo entrañable desde México, los deseos de salud favorable para todas y todos ustedes. Y siendo así, una vez más con mi agradecimiento, yo le cedería la palabra a la doctora que me sucede, la doctora María Febres Guaman. Gracias a todas y todos, excelente ciclo. Muchas gracias, José Luis. Bien lo decías, es importante este nuevo cambio que tenemos en la pandemia, ¿verdad? Y la adaptabilidad para los pequeños productores y llevar este conocimiento de agricultura orgánica a toda la población. Y con esta exitosa visita del primer día de más de 1.500 visitas, pues ahora es el turno de darle la palabra a la doctora María Febres, quien es representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, quien también nos da unas palabras de bienvenida. Adelante, doctora. Muchas gracias Pablo. Quiero agradecer a todo el equipo organizador de este gran evento, de este primer seminario virtual, y también saludar a José Luis Lara, que es un amigo también del ICA, que viene en representación de Senacica, a Lauro Rivera, jefe de Agricultura Orgánica del MAGA, y a todos los participantes, que realmente el día de ayer ha sido muy exitosa la participación y sabemos que en este segundo día y los 2 siguientes días que vienen adelante, así será. También reciban el cordial saludo de nuestro director general, el doctor Manuel Otero, quien también acompaña todo este proceso de lo que es el tema del trabajo con productos orgánicos. En los últimos años, la agricultura orgánica ha resultado ser una actividad que se ha desarrollado aceleradamente en los países de América Latina, pues presenta oportunidades comerciales importantes, principalmente para mercados externos, reflejados en beneficios para los productores y para el crecimiento de sus actividades en sus organizaciones. Asimismo, la agricultura orgánica reconcilia objetivos económicos, sociales y ambientales que contribuyen a los objetivos del desarrollo sostenible y convierte a la actividad en una opción muy importante que debe formar parte de las agendas agropecuarias de los ministerios de Agricultura de las Américas. El ICA privilegia la conservación de los recursos naturales, el fomento de sistemas sostenibles de producción agrícola, la sanidad e inocuidad de los alimentos y la comercialización responsable, para lo cual visualiza la agricultura orgánica como un medio de vinculación entre estos aspectos: agricultura, inocuidad, medio ambiente y comercio, como una de las opciones para el desarrollo económico y social de los territorios. Es indudable, entonces, que por sus características y externalidades, la agricultura orgánica representa un área trascendental para el sector agropecuario. Por lo anterior, para el ICA es muy importante formar parte de este primer seminario virtual de agricultura orgánica, junto con tan respetables instituciones amigas. Y con ello les auguro muchos éxitos y realmente es interesante todo este trabajo que se ha venido haciendo para poder organizar este evento y sobre todo por el tema de la buena recepción que se tiene. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Bien lo indica usted. El día de hoy también es bastante interesante y ahora es el turno del jefe del Departamento de Agricultura Orgánica del BISAR, MAGA, el ingeniero Lauro Rivera. Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes. Les envío un cordial saludo desde el país de la eterna primavera. El día de hoy estoy en representación del ingeniero Álvaro Ramos, quien es el director de Fitogenética y Recursos Nativos. Él pues tuvo una reunión indelegable, por tal motivo no puede estar el día de hoy acompañándonos. Sin embargo, les envía también un fraterno saludo a todos y cada uno de ustedes y las excusas del caso. Agradezco también al director de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de Senacica, José Luis Lara, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. También a la doctora María Febres, representante de ICA en Guatemala, gracias por acompañarnos. Voy a iniciar contándoles una pequeña reseña acerca de la agricultura orgánica en Guatemala. El inicio de la agricultura orgánica en nuestro país surge a través de la necesidad, especialmente del sector productor, de buscar nuevas oportunidades en nuevos mercados internacionales,
presentándose la agricultura orgánica como una opción, especialmente el mercado europeo. Sin embargo, este mercado exigía compatibilidad de las normativas de los países proveedores denominados por ellos países terceros. Debido a lo anterior, se inició un proceso para la acreditación de Guatemala como país tercero ante la Unión Europea. Sin embargo, pues era necesario realizar algunos procesos para optar a esa acreditación. Y uno de estos requisitos era que hubiera un organismo, un área de gobierno, ¿verdad?, que funcionara como ente de control y regulador de la producción orgánica a nivel nacional. Se inició entonces en el año de 1999 un proceso para formar esta área de control en Guatemala. Originalmente, ¿verdad?, se llamaba Área de Agua y Suelos. Sin embargo, en el año 2009, bajo el Acuerdo Ministerial 21-2009, se instituyó como Área de Agricultura Orgánica. En el año de 1991 se realizó el primer Taller Nacional de Agricultura Orgánica y en el año de 1992 se dio la certificación de la primera finca orgánica en Guatemala. Esta finca era una finca de café. En el año de 1995 se funda la primera agencia certificadora en Guatemala, que es Mayacert. También en ese año, en el 95, se formó el primer grupo organizado con intereses comerciales, principalmente para la importación de café. En el año 2009 se hizo una reforma al reglamento orgánico interno del Ministerio de Agricultura, bajo el Acuerdo Gubernativo 21-2009, en el cual se establece y se crea el área de agricultura orgánica. También en el año 2009 se iniciaron los trámites para proponer reformas al reglamento interno de la Unidad de Normas y Regulaciones del Ministerio de Agricultura. En el 2010 se dio una reestructura dentro del MAG y debido a esa reestructura, pues ahora asumimos una nueva función y pues estamos denominados como Departamento de Agricultura Orgánica, siendo el ente de control a nivel nacional. El Departamento de Agricultura Orgánica pertenece a la Dirección de Fitogenética y Recursos Nativos del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAG. A partir del año 2010, el Departamento de Agricultura Orgánica ha realizado una actividad año con año con el fin de promover la agricultura orgánica y dar a conocer los avances y beneficios de la misma a todo el sector. Este año, por un año totalmente atípico, ¿verdad?, debido a la pandemia del COVID-19, nos impidió realizar este evento pues, de una manera presencial, pero también con estos problemas y estos retos también surgen las oportunidades. Y es así como estamos realizando el día de hoy el primer seminario virtual de agricultura orgánica, ¿verdad?, hoy en su segunda jornada. Quiero agradecer especialmente, ¿verdad?, a nuestros colaboradores en la planificación, organización de este evento, a la Misión Técnica de Taiwán por su apoyo, su patrocinio, su valiosa colaboración, también a la Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica, CIAO, ¿verdad?, a la Junta Directiva, a la Secretaría Ejecutiva, por el apoyo también en la planificación de este evento, al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, representado por la doctora María Febre, ¿verdad? También muchas gracias por todo el apoyo, al equipo del Departamento de Agricultura Orgánica, ¿verdad?, al cual yo me debo y al cual yo represento, de la Dirección de Fitogenética, también por las arduas horas de trabajo, ¿verdad?, y labor en la organización de este evento, a la Misión Técnica Alemana GIZ, ¿verdad?, nuestros amigos de la cooperación alemana que también siempre han apoyado a la agricultura orgánica, ¿verdad?, y al Departamento de Agricultura Orgánica y su programa Adáptate 3. También a nuestros amigos, ¿verdad?, que se encuentran en Europa, Ecovalia, en España, a la Universidad Politécnica de Valencia y también a la Universidad de Nueva York, ¿verdad?, por el aporte y los expositores que vamos a tener también en estas 4 jornadas. Algunos datos de la agricultura orgánica en Guatemala, ¿verdad? Quiero comentarles que actualmente Guatemala está en el puesto número 16 a nivel mundial de los países exportadores de productos orgánicos. Esto, ¿verdad?, es un gran logro y tenemos destinado aproximadamente 216,000 toneladas métricas de productos orgánicos para la exportación y se emplean un poco más de 200,000 hectáreas certificadas. En materia de empleo, la agricultura orgánica en Guatemala
genera aproximadamente 20.000 empleos permanentes y alrededor de 100.000 empleos temporales o empleos indirectos. Existen en Guatemala más de 58.000 productores orgánicos. Los principales productos que se exportan están el café, el cacao, la macadamia, el ejote, lechuga, arúgula, moringa, té negro, limón deshidratado, brócoli, ajonjolí, hojas de sábila, papaya, caña de azúcar, stevia, legumbres, entre otros, ¿verdad? Y también en Guatemala existen 3 agencias de certificación que están registradas ante el Departamento de Agricultura Orgánica y que funcionan oficialmente. La normativa que rige nuestro país es el Reglamento Técnico Centroamericano, en su versión 6706-7416, que fue consensuado por los 6 países centroamericanos y aprobados por instancias ministeriales, los ministerios de Economía, ministerios y las secretarías de Agricultura de cada estado parte. Asimismo, quiero finalizar, ¿verdad?, con una, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, ha realizado estudios científicos y el impacto negativo más importante del cambio climático es debido a la emisión de gases de invernadero, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, que son consecuencias directas e indirectas de la combustión de los recursos no renovables. La agricultura orgánica aporta, podríamos decirlo, aporta muchos beneficios para contrarrestar los efectos negativos del cambio climático, ya que es un sistema de producción que trata de utilizar al máximo todos los recursos de la finca, dándole énfasis a la fertilidad del suelo, a la actividad biológica, a la vez que minimiza el uso de los recursos no renovables y no utiliza fertilizantes y plaguicidas químicos sintéticos. Esto con el fin de proteger el ambiente y la salud humana. La agricultura orgánica en realidad involucra mucho más que no usar agroquímicos. Y en Centroamérica pues hay una gran variedad de productos agrícolas disponibles para la exportación, por lo que considero que el día de hoy la charla del doctor Chang también es muy importante, ya que nos va a ampliar, nos va a dar estudios científicos acerca del manejo del suelo, ¿verdad?, los microbiomas para una agricultura sustentable. Por lo que no quiero extenderme más, agradezco a todas y a todos por su sintonía y pues los dejo para que podamos seguir disfrutando del programa. Feliz día, muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Bien lo decía, Guatemala ha tenido grandes avances en el proceso de una transición de una agricultura convencional a una agricultura orgánica. Como siguiente punto, queremos presentarles un video del proyecto de agricultura familiar de la Misión Taiwán en Guatemala. Este será presentado por el gerente del proyecto, el ingeniero Benjamín Lin, y el director de la DIFOPROCO, licenciado Otto Sierra. Buen día, todas y todos. Soy ingeniero Benjamín Lin. Encargo el proyecto de agricultura familiar de la Misión Taiwán en Guatemala. Hoy muy alegre a participar en el Congreso de Agricultura Orgánica en Guatemala. Sí. La agricultura orgánica se define como en el ecosistema del suelo, diseñando una excelente productividad y adaptable a diversas comunidades, incluido el sistema general de organismos del suelo, plantas, ganados y humanos. El objetivo principal de la producción orgánica es desarrollar la armonía sostenible de los seres humanos, las plantas y los animales. Una
industria coexistente. El éxito de la agricultura ecológica requiere un buen plan, junto con una gestión continua y cuidadosa. Las granjas y fincas orgánicas brindan a los productores aire fresco, sol, conocimiento, ingresos razonables, curación espiritual, cosechar alimentos frescos, ricos en vitaminas y minerales en la etapa óptima de madurez y disfrutan de una vida natural y saludable bajo un sólido valor de diversidad ecológica. La implementación de la agricultura orgánica radica principalmente en el manejo de cultivos de fertilizantes, el control de plagas y malezas y el cuidado de la diversidad ecológica. Los agricultores orgánicos utilizan materiales y métodos naturales y orgánicos y evitan los métodos que dañan la salud, la ecología y el medio ambiente de las personas. Las personas necesitan nutrición todos los días, por lo que la agricultura es la actividad más básica de las personas. La historia, la cultura y los valores sociales están vinculados a la agricultura. Estos principios se aplican ampliamente a la agricultura, incluido el proceso de producción, preparación y distribución de alimentos y otros artículos por parte de las personas, así como el tratamiento del suelo y el agua. Métodos de origen vegetal y animal. Nos preocupamos por la forma en que los seres humanos y la naturaleza se llevan bien. Están relacionados entre sí y formamos un legado para la próxima generación. Después voy a pasar a ingeniera Daphne para presentar el proyecto de agricultura familiar de la Misión Taiwán y nuestro trabajo en agricultura orgánica. Muchas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Daphne Tuches y les presentaré el proyecto para la organización y comercialización de productores de agricultura familiar de Guatemala 2019-2021. Actualmente, el proyecto se lleva a cabo en conjunto con una contraparte del Ministerio de Agricultura, que es la Dirección de Fortalecimiento para la Organización Productiva y Comercialización DIFOPROCO. Dicha dirección pertenece al Viceministerio de Desarrollo Económico Rural, VIDER. A continuación, tendremos unas palabras del licenciado Otto Sierra, quien es el director de DIFOPROCO, quien nos explicará un poco sobre el trabajo en conjunto que realizamos en el proyecto.
Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de poder participar en este evento y de poder comentar un poquito de lo mucho que hacemos en conjunto, Misión de Taiwán y el Ministerio de Agricultura. La verdad que quiero contarles que a partir del año 2011 tuvimos la oportunidad de tener el primer contacto entre ambas partes y ponernos de acuerdo de alguna forma, manifestando el quehacer tanto de la dirección de la DIFOPROCO del Ministerio de Agricultura como la misión de Taiwán y CDF. Encontramos que había una empatía muy grande en lo que hacíamos y se decidió hacer un documento que oficializara el trabajo en conjunto. De esa manera, desde el 2011 nos convertimos en socios, en trabajadores de forma o en sinergia, y esto ha venido a ser de mucho beneficio para los pequeños y medianos productores agropecuarios de nuestro país. Hemos trabajado en el momento actual, el programa se llama Proyecto para la Organización y Comercialización de Productores de Agricultura Familiar de Guatemala, del 2019 al 2020, ¿verdad? Y entonces está enfocado en ayudar en el tema productivo, asistencia técnica a los productores. Está enfocado, como su nombre lo dice, a apoyar en el tema comercial, que en Guatemala una de las falencias enormes que tienen los productores es precisamente el tema comercial. Desde que uno los visita, ellos mismos se identifican como buenos productores, aunque hay que analizarlo realmente, pero malos comerciantes, malos comercializadores. Entonces, con Misión de Taiwán, la DIFOPROCO del Ministerio de Agricultura, básicamente en el tema comercial lo que hacemos es desarrollar capacidades para que ellos puedan manejarse en el tema y que dejen de depender de instituciones exógenas a ellos para poder llevar a cabo un buen final de su encadenamiento productivo. Y además de eso, pues también los vinculamos con compradores a través de ferias comerciales que llevamos a cabo, plataformas comerciales, y a través de actividades que hacemos donde invitamos a que se unan compradores y productores y de esa manera poder llevar a feliz término el tema comercial. Este año ha sido un año un poquito diferente, pero diría yo mejor. Hemos invertido, bueno, realmente venimos desde el año pasado, hemos invertido en remozamiento de centros de acopio y plantas de empaque, de tal manera que estamos a aproximadamente un mes de inaugurar un aproximado de 12 edificios, o de reinaugurar para ser más exactos, donde hemos agregado algunas áreas necesarias para un buen manejo post cosecha de los productores, y hemos remozado paredes, hemos equipado los centros y plantas de empaque, de tal manera que eso le va a dar un valor agregado a la producción de los productores. Van ellos a mejorar en cuanto a calidad e inocuidad en su producción. Entre el objetivo de la capacitación y asesoría técnica en requisitos para el mercado, se está desarrollando una plataforma de trazabilidad. Dicha plataforma se espera esté lista a finales de este año, y los grupos organizados de productores que son beneficiarios del proyecto tendrán la primera oportunidad de probar esta plataforma. Otro de los objetivos del proyecto está beneficiar a 30 organizaciones de agricultores. Actualmente estamos remozando 10 centros de acopio para que estos puedan cumplir con los requisitos del mercado y optar a una licencia de funcionamiento. Y así
puedan obtener mayor oportunidad de comercialización. Otro de los objetivos del proyecto es proporcionar a las organizaciones de productores información sobre el mercado actual. En este objetivo se está desarrollando una plataforma digital de oferta y demanda. Los grupos de productores que son beneficiados del proyecto se encuentran en los departamentos de Jalapa, Zacatepeques, Chimaltenango y Sololá. Entre las organizaciones de agricultores beneficiarias del proyecto ha surgido el interés en empezar una producción orgánica. Este interés que ha surgido nos ha llevado a motivarlos y apoyarlos en este proceso, con el objetivo que a largo plazo busquen certificarse. Se les ha apoyado dando capacitaciones, que conozcan el mercado y las regulaciones actuales. Se les ha apoyado en certificaciones a aquellas organizaciones que ya están más avanzadas en su transición a orgánico, y actualmente se están construyendo biofábricas para 3 grupos de productores de café en el departamento de Jalapa y Zacatepeques. También se están construyendo invernaderos de bambú que tengan un enfoque de producción orgánica. El seguir apoyando este interés es una motivación, no solo para nosotros, sino también para los agricultores quienes quieren buscar una mejor oportunidad. Con Difoproco y Misión Taiwán estamos comprometidos a seguir apoyando este interés que ha surgido en ellos. Un ejemplo de cómo se ha apoyado el interés en la producción orgánica es de que se ha programado un diplomado de caficultura orgánica para 3 organizaciones de caficultores. Este diplomado consta de 4 módulos y se ha organizado con el apoyo de Difoproco y Anacafé. El objetivo de este diplomado es brindarles asistencia técnica en una implementación de un proceso de transición de cultivo de café convencional a orgánico. En las siguientes imágenes podemos observar cómo se ha llevado a cabo el diplomado. El diplomado consta de una parte teórica y de una parte práctica. Este diplomado ha despertado mucho interés en los pequeños caficultores. Están interesados en llevar un proceso de transición como debe ser y se les está dando las herramientas para que ellos hagan bien este proceso de transición. Parte de este diplomado es que logren construir su propia biofábrica y darle un proceso sostenible. ¿Por qué hemos estado interesados en seguir apoyando la producción orgánica para estos grupos beneficiarios del proyecto? Para responder esta pregunta, escucharemos unas palabras del licenciado Otto Sierra, quien es el director de Difoproco. Y después escucharemos unas palabras del licenciado Pablo Jung, director de Misión Taiwán en Guatemala, para que nos puedan explicar un poco mejor por qué hemos estado interesados en apoyar la producción orgánica en los grupos beneficiarios de nuestro proyecto. Sí, muchas gracias por su pregunta. Yo creo que es una lástima que hasta ahora realmente estemos dándole la importancia que tiene la producción orgánica. Realmente creo que se está cambiando esa mentalidad, ese entendimiento de saber que necesitamos cuidarnos y cuidar a los demás. Y una de las formas es precisamente con lo que consumimos. Y qué mejor toda la producción agropecuaria. La producción orgánica es importantísima, día con día está teniendo mayor aceptación, digámoslo de esa manera, o el consumidor se está volviendo mucho más exigente porque sabe qué es lo que le conviene. Y la producción orgánica es una producción muy bien cuidada, que gracias a Dios día con día, como decía, está teniendo mayor exigencia al consumidor para ella, y cada vez más productores se involucran en el tema. Cuando yo empecé en esto hace 12 años, yo me recuerdo que la gente lo primero que decía es que no me pagan más, ¿verdad? Pero en realidad esto es evolutivo.
y hoy por hoy nos damos cuenta de que no solo es beneficioso en cuanto al tema de salud, sino que también es un buen negocio para los productores. Así que yo aplaudo este tipo de actividades que hacen esa conciencia para que vayamos dando ese cambio, esa evolución de trasladarnos de una producción convencional a una producción orgánica. Muy buenos días. Primero, gracias, señor director, que está acompañando con nosotros. Y muy buenos días a todos los participantes, los invitados, las audiencias. Mi nombre es Pablo Hong, soy director de Misión Taiwán. Gracias por su participación en ese evento, ¿no? Sabemos para el tema orgánico es volver más importante que nunca en esas ocasiones. Por eso es un gran honor. Tanto como Misión Taiwán estamos apoyando al desarrollo de cadena orgánica en Guatemala. Como usted ya sabe, Taiwán siempre es un buen aliado con MAGA, con Ministerio de Agricultura, desde tantos años, más de 47 años. Somos un mejor aliado de nunca y vamos a seguir luchando para que podamos lograr mayor resultado. Que tenga éxito a ese evento. Muchas gracias. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de conocer un poquito más el proyecto de agricultura familiar en Guatemala de la Misión Taiwán en conjunto con el Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Como siguiente punto, tendremos la conferencia del día de hoy, que es denominada Manejo de microbiomas del suelo para una agricultura sostenible. Esta será impartida por el doctor Chang-Hu Xian, quien es doctor en bioquímica, es director del Departamento de Biología del College Staten Island en la Universidad de New York. El doctor Shen es de nacionalidad taiwanesa y actualmente vive en los Estados Unidos. Por motivos de traducción, esta conferencia será transmitida en video para que ustedes puedan disfrutarla ya traducida al idioma español. Welcome, Dr. Chen. Greetings from ITDF Guatemala. It's a pleasure to have you. Is there anything you would like to say to the audience today? It's my pleasure that to participate in this meeting and also to present my my research and also to share with the people in Guatemala and also share people in this conference about the advanced knowledge in the soil microbiome and also the organic farming. Thank you. We are so excited to hear the presentation. Without further ado, let's hop into it. Okay, thank you. Buenos días, embajador Li Cheng, ministro del MAGA José Ángel López Camposeco, gerente del proyecto Benjamín Lin, y a todos los presentes. Les presentaré el sistema orgánico y su futuro en los días por venir. El día de hoy hablaré sobre el microbioma del suelo y su importante papel en la agricultura sostenible. Agricultura sostenible. Como todos sabemos, a lo largo de la actividad agrícola, nuestra capacidad para cultivar está muy influenciada por nuestra relación con la naturaleza, especialmente con el suelo. En la figura que se muestra a la izquierda, se ha producido un ciclo natural de nutrientes desde el suelo a las plantas y luego de regreso al suelo, principalmente a través de la descomposición de la biomasa. Este ciclo ayuda a mantener los nutrientes esenciales necesarios para el crecimiento de las plantas en el suelo. Los ciclos de nutrientes complejos incorporan una variedad de procesos físicos, químicos y, lo más importante, biológicos, para rastrear el destino de nutrientes vegetales específicos como por ejemplo N, P, C y S en el medio ambiente.
En un agroecosistema se han aplicado un complejo de medidas tecnológicas de mejoramiento de la tierra y medidas organizativas interrelacionadas para la utilización de la tierra y restauración y mejora de la fertilidad del suelo. La adición adecuada de nutrientes es esencial para el crecimiento y la producción satisfactoria de los cultivos. El uso apropiado de las pruebas del suelo pueden ayudar a determinar el estado de los nutrientes disponibles para las plantas y desarrollar recomendaciones de fertilizantes para lograr una producción óptima de los cultivos. Perfil del suelo. Dado que el suelo es la base de la agricultura, ahora primero veremos el perfil del suelo. El suelo es una mezcla natural de roca erosionada y materia orgánica que se forma en la superficie de la tierra. Un perfil de suelo consta de varias capas horizontales. La capa superior suele ser un horizonte A, mineral, U, materia orgánica, que se supone al horizonte A. El horizonte A, considerado la capa superior del suelo, es el más oscuro. Contiene la mayor cantidad de materia orgánica, es biológicamente activo y tiene la mayor cantidad de nutrientes disponibles para el crecimiento de las plantas. La mayoría de las operaciones de labranza afectan el horizonte A. Su profundidad variará dependiendo de la historia de su formación y su uso reciente. La mayoría de las raíces de las plantas se encuentran en el pie superior del suelo. Sin embargo, algunos cultivos, como la alfalfa, tienen raíces que penetran a niveles más bajos del perfil del suelo. 2. Horizonte B o subsuelo. Justo debajo de la capa superior del suelo se encuentra otra capa llamada subsuelo, u horizonte B. Es comparativamente más dura y compacto que la capa superficial del suelo. Es de color más claro que la capa superior del suelo porque hay menos humus en esta capa. Esta capa es menos orgánica, pero es rica en minerales traídos de la capa superior del suelo. Contiene sales metálicas, especialmente óxido de hierro en gran proporción. Los agricultores a menudo mezclan horizonte A y horizonte B cuando aran sus campos. 3. Roca de fondo y horizonte C. La roca de fondo o cimiento también se conoce como roca madre y se encuentra justo debajo del subsuelo. No contiene materia orgánica y está formado por piedras y rocas, por lo que es muy dura. Esta capa representa una zona de transición entre el lecho rocoso de la tierra y el horizonte A y B. Propiedad del suelo. El suelo tiene muchas propiedades físicas y químicas. Algunas son cambiantes, mientras que otras son difíciles o imposibles de ajustar. La textura, la estructura, el drenaje y el contenido de materia orgánica son propiedades físicas. Textura del suelo. La textura está determinada por la proporción de arena, limo y arcilla. Estas fracciones varían mucho en tamaño. La textura del suelo afecta las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Aquí están las categorías de textura del suelo utilizando un triángulo de textura y el conocimiento sobre la proporción relativa de arena, limo y arcilla. Ver figura. La capacidad de retención de agua es una propiedad importante del suelo, influenciada por la textura. El agua del suelo llena pequeños espacios alrededor de las partículas del suelo. Los suelos arenosos tienen un gran espacio poroso entre las partículas y retienen menos agua que los suelos arcillosos. Los suelos arcillosos tienen el mayor contenido de agua y capacidad de campo. El agua disponible para las plantas es mayor en suelos franco-limosos y franco-arcillosos limosos. Aunque los agricultores no pueden cambiar la textura del suelo, conocer la textura del suelo puede ayudar a tomar decisiones con respecto a la selección de cultivos, el uso de la posición del paisaje, el manejo del estiércol y el equipo de labranza, así como las fechas de siembra. La textura del suelo no se puede cambiar mediante el manejo.
pero la textura puede influir en las decisiones de manejo de cultivos y suelos. Drenaje del suelo. Algunos suelos están mal drenados debido a su textura, la posición del paisaje y la altura del nivel freático. Los suelos mal drenados tienden a ser más frescos en la primavera y pueden limitar el crecimiento de las raíces de las plantas debido a la falta de aireación. Los suelos arenosos están bien drenados y retienen menos humedad. Los suelos arcillosos pueden estar mal drenados y carecer de aireación, lo que afecta negativamente el crecimiento de las plantas. El embaldosado del subsuelo es una práctica para mejorar el drenaje y promover la aireación del suelo. Estructura del suelo. La estructura del suelo se refiere al agrupamiento de partículas del suelo en masas más grandes llamadas agregados, que se mantienen unidos por la materia orgánica. Estos agregados varían en tamaño y proporcionan una configuración para los poros del suelo que permite que el aire y el agua ocupen el espacio. La estructura del suelo es frágil y puede dañarse por compactación, labranza excesiva, labranza cuando el suelo está demasiado húmedo y pérdida de materia orgánica. Los suelos que son principalmente arcillosos o que han sido dañados por una compactación excesiva o que no tienen una buena estructura de suelo son impermeables al agua y son difíciles de labrar. Los suelos compactados por el tráfico y la labranza excesiva no permiten la penetración de las raíces ni el movimiento del agua. Un suelo con una buena estructura está bien aireado y tiene una buena labranza, lo que significa que el suelo tiene cualidades beneficiosas relacionadas con el crecimiento de los cultivos. Un suelo con una buena labranza tendrá una alta materia orgánica, alta agregación y baja compactación. Ver figura. Materia orgánica del suelo. La materia orgánica del suelo es una fuente de macronutrientes como nitrógeno y fósforo, así como de micronutrientes como hierro, cobre y zinc. La materia orgánica contiene el 95% de todo el suelo N. Los suelos fértiles contienen entre el 3 al 6% del contenido orgánico, con una buena meta alrededor del 4%. La materia orgánica del suelo es promovida por diversas rotaciones, residuos de cultivos, cultivos de cobertura y labranza de conservación. La materia orgánica es beneficiosa para los suelos agrícolas porque mejora la capacidad de retención de agua del suelo, la infiltración de agua, la fertilidad y la actividad microbiana. Técnicas agrícolas que preservan y mejoran el contenido de materia orgánica promueven la fertilidad del suelo a largo plazo y producen cultivos saludables. La materia orgánica se obtiene a través de la descomposición de residuos vegetales, abonos y organismos del suelo. Hay varias formas de aumentar el nivel de materia orgánica en el suelo. Por ejemplo, use granos y pastos como abonos verdes. Mantenga los residuos de cultivos. Rastrojos en los campos. Use granos, pastos y forrajes perennes en la rotación de cultivos. Minimice la labranza. Reduzca el suelo desnudo. Abone o adicione estiércol. Utilice cultivos de cobertura y minimice el suelo erosionado. Propiedades del suelo. Propiedad química. Capacidad de intercambio catiónico. La capacidad de intercambio catiónico, CEC, describe la cantidad de cationes intercambiables, iones cargados positivamente como H+, K+, Ca++ y Mg++, que pueden contener un suelo. Químicamente, la CIC es la interacción entre la carga superficial negativa de partículas pequeñas de arcilla cristalina y la materia orgánica en el suelo. Ver figura.
Algunos utilizan la CIC como una medida de fertilidad potencial de un suelo. Ver tabla. pH. El pH del suelo describe la concentración de iones de hidrógeno H+ en el suelo. El pH del suelo es crítico porque las plantas varían en el rango de pH requerido para un mejor crecimiento y rendimiento. Los cultivos de campo más importantes crecen mejor a un pH de entre 6 y 7. Además, el pH influye en la disponibilidad de nutrientes para las plantas, que les mostraré en la siguiente diapositiva. El pH bajo del suelo puede causar niveles tóxicos de aluminio y manganeso disponibles en el suelo. Además, el pH afecta el crecimiento de organismos beneficiosos del suelo, que facilitan la fijación biológica de nitrógeno con leguminosas y de microbios que mineralizan el nitrógeno de la materia orgánica. Ajuste el pH según sea necesario. Realice pruebas de suelo con regularidad. Familiarícese con los requisitos de pH de sus cultivos. El pH del suelo afecta a la disponibilidad de nutrientes. Ver figura. Esta figura muestra que cada nutriente necesita un pH del suelo adecuado para que el cultivo lo absorba. Los suelos demasiado ácidos o alcalinos deben ajustarse a los niveles adecuados para que los cultivos crezcan adecuadamente, con la excepción de la alfalfa, que requiere un pH de 6.5 o más. A la mayoría de los cultivos les va bien con un pH de 6. Cuando el suelo es demasiado ácido, se aplica cal para aumentar el pH del suelo. El encalado es la práctica de agregar piedra caliza triturada, carbonato de calcio, para elevar el pH y reducir la acidez del suelo. En los sistemas orgánicos, solo las fuentes naturales como los productos extraídos pueden ajustar el pH. Hay dos tipos principales de cal: cal calcítica, también llamado calcita, y cal dolomítica, también llamado dolomita. Ambos tipos no solo corrigen el pH del suelo, sino que también aportan calcio Ca++ para la nutrición de las plantas. La piedra caliza dolomítica también contiene magnesio, Mg++, además del carbonato de calcio. El hidróxido de calcio y el óxido de calcio son productos de encalados sintéticos y no están permitidos en sistemas orgánicos. Calidad del suelo y organismos del suelo. Ahora tenemos algunos antecedentes sobre las propiedades físicas y químicas del suelo. A continuación discutiré la calidad del suelo. Los suelos sanos contienen numerosos organismos vivos que afectan la estructura del suelo y el ciclo de nutrientes. Estos microorganismos viven en la rizósfera o zona de las raíces. Esta es el área donde se encuentran las raíces de las plantas, el suelo y los organismos del suelo. Hay tres grandes grupos de organismos subterráneos: microfauna, mesofauna y macrofauna. La microfauna es una clase microscópica enorme que incluye protozoos y hongos, acitomicetos y bacterias. La mesofauna, nemátodos y rotíferos, ayuda a regular las poblaciones microbianas. El suelo agrícola puede tener una cantidad sorprendente de microfauna y mesofauna. La macrofauna, lombrices de tierra e insectos, acelera la descomposición de la materia orgánica, mezcla la materia orgánica y el suelo, además que airea el suelo mediante la canalización y excavación. Algunos organismos del suelo, como los insectos, por ejemplo el gusano de la raíz del maíz, y los patógenos de las enfermedades de las plantas,
Por ejemplo, hongos que pudren las semillas pueden ser perjudiciales para los cultivos, pero algunas bacterias, rizobíos y hongos micorrizas asociados con las raíces son beneficiosos. Otras raíces y hongos son responsables de los procesos esenciales del suelo, como la degradación de los residuos vegetales y la mineralización del nitrógeno de la materia orgánica. Las lombrices de tierra son un indicador positivo de la calidad y productividad del suelo. Los sistemas de labranza reducida tienen más lombrices de tierra que los sistemas de labranza convencionales. Asimismo, se pueden promover otros organismos benéficos mediante prácticas orgánicas. Biota del suelo. Esta es la distribución de los organismos en el suelo. Comúnmente ustedes pueden ver un porcentaje de bacterias entre el 95 y el 97% y un porcentaje de entre el 0.20 y el 0.50 en cuanto a los hongos. Este es el rendimiento óptimo que ustedes verían en una muestra de suelo. Procesos que involucran la diversidad por encima y por debajo del suelo. La biodiversidad subterránea está involucrada en muchos procesos, ver figura, que influyen en la biomasa aérea. Las plantas crecen en el suelo, colocándolas en proximidad directa a una gran abundancia de diversidad microbiana. Tanto las plantas como los microbios se han adaptado para utilizar su estrecha asociación en beneficio mutuo. Los microbios convierten los nutrientes críticos en formas más utilizables antes de que las plantas los asimilen. A su vez, las bacterias de la rizósfera reciben metabolitos de carbono de la planta a través de los exudados de las raíces. Los microbios beneficiosos del suelo también contribuyen a la resistencia a patógenos, la retención de agua y la síntesis de hormonas promotoras del crecimiento. Esto demuestra aún más la importancia de los microbios del suelo en el crecimiento de las plantas. Necesidades de calidad del suelo y fertilidad de las plantas. La calidad del suelo es un término general para describir el potencial de un suelo para la productividad a largo plazo. La construcción de suelos saludables es un proceso a largo plazo. Las prácticas de manejo de suelos orgánicos están diseñados para desarrollar suelos fértiles con una buena labranza, que apoyarán la salud de los cultivos. De acuerdo con las regulaciones del Programa Orgánico Nacional 205.203, los productores orgánicos deben implementar prácticas de labranza y cultivos sostenibles que mejoren o mantengan el suelo y minimicen la erosión. Manejar la fertilidad mediante rotaciones, cultivos de cobertura y enmiendas orgánicas. No contribuir a la contaminación del suelo, el agua o los cultivos mediante el uso de enmiendas. Los agricultores orgánicos se dan cuenta de la importancia de mantener la calidad del suelo en sus tierras y están orgullosos de las mejoras del suelo que generan sus métodos de producción. La mayoría considera que la administración de la tierra es fundamental para su vocación. Necesidades de fertilidad vegetal. Los elementos esenciales son aquellos que son necesarios para que una planta complete su ciclo de crecimiento, cuyas funciones no pueden ser reemplazadas por otros elementos, y que son componentes de una molécula o enzima dentro de la planta. Los minerales del suelo proporcionan muchos de los nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas. Según sus concentraciones promedio en el tejido vegetal, los elementos se clasifican como macronutrientes o micronutrientes. Macronutrientes. Los macronutrientes incluyen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, potasio,
calcio, magnesio y azufre. Las plantas obtienen carbono, oxígeno e hidrógeno del aire y otros nutrientes del suelo. El nitrógeno, fósforo y potasio a menudo se agregan a los suelos mediante enmiendas. Nitrógeno. El nitrógeno es el nutriente más común que limita el crecimiento y la producción de muchos cultivos, especialmente pastos como el maíz y los granos pequeños. Su efecto sobre el crecimiento vegetativo, hojas y tallo, es pronunciado y posteriormente impacta en la formación de granos. Las legumbres, como la alfalfa y la soya, que forman una relación simbiótica con los rizobíos del suelo, tienen potencial para la conversión de N atmosférico en formas de aminoácidos. El nitrógeno es móvil en la planta y los síntomas de deficiencia de nitrógeno en los pastos incluyen el amarilleo de las hojas más viejas a medida que el N se traslada a los puntos de crecimiento. Ver figura. Si bien la mayoría de las plantas, excepto las leguminosas, responden a la fertilización con nitrógeno, la fertilización excesiva, más allá de las necesidades de los cultivos, puede provocar una pérdida de nitrógeno del suelo por lixiviación. Además, la fertilización excesiva con nitrógeno puede causar que los cultivos se acaben. Fósforo. El fósforo tiene muchas funciones en el crecimiento de los cultivos. El fósforo aumenta la producción de semillas, aumenta la supervivencia en invierno, especialmente de las leguminosas, y estimula el crecimiento de las raíces. Promueve la madurez temprana de los cultivos y produce tallos fuertes. Los síntomas de la deficiencia de fósforo incluyen hojas violáceas y retraso en el crecimiento. Ver figura. Potasio. El potasio es especialmente importante para cultivos con sistemas radiculares extensos. Por ejemplo, legumbres, tomates y patatas. Es necesario para la fotosíntesis, la formación de frutos, la resistencia al invierno, la resistencia a las enfermedades, la fuerza del tallo, la competitividad de las leguminosas y el aumento de la actividad microbiana. Incluso la fijación de nitrógeno. Los síntomas de la deficiencia de potasio en los pastos incluyen el color amarillo y marchitamiento de los márgenes de las hojas. Otros cultivos como la alfalfa muestran una mancha blanca en las hojas. Micronutrientes. Los micronutrientes se necesitan en cantidades menores en las plantas que los macronutrientes, y las deficiencias suelen estar menos extendidas. Estos incluyen hierro, manganeso, cobre, zinc, boro, molibdeno, níquel y cloro. Las posibles deficiencias de micronutrientes pueden depender de los suelos y el medio ambiente. Los micronutrientes se pueden agregar mediante abono, algas marinas y otras enmiendas en suelos donde ocurren deficiencias, pero generalmente el uso de estiércol y abono proporcionará niveles adecuados. El uso excesivo de micronutrientes por encima de los que necesitan las plantas puede provocar toxicidades. Fertilidad del suelo. ¿Cómo mantienen los agricultores orgánicos la fertilidad del suelo y proporcionan nutrientes a los cultivos? Los agricultores orgánicos tienen diferentes enfoques para satisfacer las necesidades de los cultivos en comparación con los agricultores convencionales, que proporcionan fertilidad mediante numerosos fertilizantes sintéticos. Aquí está la tabla para comparar los fertilizantes orgánicos y los fertilizantes convencionales. Incluso entre los productores orgánicos pueden haber diferentes filosofías cuando se trata de suministrar nutrientes. Algunos creen que es importante mantener la fertilidad en la finca y evitar cualquier producto externo. Estos productores obtienen nutrientes para sus cultivos de rotaciones más largas y diversas con abonos verdes y cultivos de cobertura, y quizás abono de su ganado. Otros productores complementan las prácticas orgánicas con enmiendas externas compradas a fuentes externas. Aquí hay una tabla para mostrarle las modificaciones permitidas por NOP. Ambos métodos proporcionan una buena nutrición para los cultivos y desarrollan suelos saludables, sin degradación ambiental. El estiércol vegetal, los abonos animales y los abonos verdes son ejemplos de fertilizantes orgánicos de uso común para el manejo de la fertilidad a corto y largo plazo.
Otras enmiendas del suelo pueden ser de base mineral, como polvos de roca y cal, o base orgánica, como emulsiones de pescado y algas marinas. Ver tabla 4-2. Los fertilizantes minerales y algunas de las enmiendas de base orgánica son de acción lenta y requieren una planificación a largo plazo. Una vez que se han establecido la fertilidad del suelo y el ciclo de nutrientes en rotaciones orgánicas, algunos productores encuentran que las enmiendas minerales rara vez son necesarias. En cambio, la fertilidad se maneja conservando nutrientes, usando abonos verdes y abonos, dejando rastrojos en el campo y manteniendo heno en la granja. Abonos verdes. Un abono verde es un cultivo que se incorpora al suelo para agregar materia orgánica, nitrógeno u otros nutrientes. Selección de especies. La selección de abonos verdes requiere conocimiento de la rotación de cultivos. Por lo general, los productores orgánicos que usan abonos verdes de leguminosas los siguen con un cultivo como el maíz, debido a sus altas necesidades de fertilidad. Abono. El abono es un recurso valioso para una granja orgánica. Su aplicación puede servir como una fuente de materia orgánica y nutrientes vegetales. El ganado es ineficaz para extraer nutrientes de los alimentos, y algunos de los nutrientes de los alimentos se excretan en el estiércol. El estiércol administrado adecuadamente puede agregar nutrientes a las plantas y mejorar la calidad del suelo. Compost. El compostaje es la descomposición controlada de estiércol, residuos de cultivos, ropa de cama u otra materia orgánica por microorganismos en presencia de oxígeno. El objetivo del compostaje es producir un producto estable en nutrientes. La calidad del compost depende de los materiales de origen, de la materia orgánica, las condiciones en las que se elabora el compost y la madurez cuando se suministra el compost. Elaboración del compost. Elaborar un buen compost depende de un buen equilibrio CN de material de partida. Por lo general, la ropa de cama de los animales, como la paja mezclada con estiércol crudo, es una base excelente. Los valores combinados de las reacciones CN de los materiales de partida totales deben estar en el rango de los 25:1 a 40:1. El abono terminado será la mitad de estas proporciones. Para producir compost aprobado para producción orgánica, los materiales deben mantenerse a ciertas temperaturas durante periodos de tiempo definidos. Ver tabla. Otros factores que son importantes para hacer compost son los niveles correctos de humedad y aireación. Las condiciones adecuadas durante el compostaje son particularmente importantes, ya que esto minimizará los olores. El aumento de las prácticas de gestión de la salud del suelo. Ahora aprenderemos la importancia del suelo para la agricultura sostenible. Cada vez más agricultores buscan prácticas de gestión de la salud del suelo para gestionar el suelo y mantener la fertilidad a través de enfoques sostenibles. La creciente necesidad de una agricultura más sostenible y respetuosa con el medio ambiente está impulsando la búsqueda de estrategias alternativas para reducir el uso de fertilizantes. ¿Cómo se mantiene la salud del suelo? Aunque existen muchas prácticas de manejo de la salud del suelo disponibles, aquí les voy a presentar el nuevo enfoque para mejorar la sostenibilidad agrícola. La idea es utilizar la nueva tecnología NGS para manipular las comunidades microbianas del suelo, para que podamos gestionar el suelo y mantener su fertilidad.
La intensificación agrícola ha dado lugar a una mayor producción de cultivos básicos como el trigo, el arroz y el maíz, y ha dado lugar a una mayor seguridad alimentaria para una población mundial en continuo crecimiento. Mientras tanto, la intensificación agrícola también ha resultado en un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y la lixiviación de nutrientes. El cultivo de arroz contribuye al metano mundial, que representa entre el 20 y el 10% de las emisiones antropogénicas, debido al crecimiento de arqueas metanógenas en las proximidades de las raíces del arroz. La pérdida de nutrientes provocará la aplicación intensiva de fertilizantes, mayor erosión del suelo y el resultado final es que la biodiversidad de la biota del suelo disminuye. Aquí están los datos para mostrar la tasa de erosión del suelo en diferentes sistemas agrícolas. La intensificación agrícola también ha resultado en un aumento de la erosión del suelo. Prácticas para mejorar la sostenibilidad de la agricultura. Los suelos realizan una gran variedad de funciones y servicios, muchos de los cuales están relacionados directa o indirectamente con la biota del suelo y su biodiversidad. Por lo tanto, es importante mantener la salud del suelo y mejorar la sostenibilidad. Mediante la agricultura ecológica y la labranza reducida, podemos incrementar la diversidad y actividad de los microorganismos. Posteriormente, los microorganismos del suelo convierten la basura vegetal y el material orgánico de las raíces en nutrientes. Por lo tanto, aumenta la fertilidad del suelo y estos nutrientes se pueden absorber fácilmente para el crecimiento de las plantas. Finalmente, se incrementa el rendimiento del cultivo. Estructura del suelo. Mencioné que la estructura del suelo proporciona el escenario para la inmensa biodiversidad del suelo. Ejerce controles clave sobre todos los procesos biogeoquímicos transmitidos por el suelo y es un aspecto central de la sostenibilidad del suelo en los agroecosistemas. Todas estas actividades dependen realmente de los microorganismos del suelo. Contribuciones a la biota de la agregación del suelo. En un metaanálisis global reciente sobre los artículos publicados que informan sobre los efectos de la biota del suelo basados en experimentos sobre la agregación del suelo, los investigadores recopilaron datos de 183 estudios que comprenden 279 especies diferentes de la biota del suelo en un conjunto de datos global que incluye sitios de estudio en 6 continentes. Los datos derivados de estudios de campo, 52, y experimentales, 131, manipulando la biodiversidad del suelo ya existente o introduciendo nueva biota del suelo, y con enfoque agrícola, 78, o ecológico, 106. Con estos datos generaron 2 conjuntos de datos, uno para probar los efectos de un solo taxón y el otro para evaluar los efectos de las interacciones de los taxones. El análisis revela claramente que aunque la mayoría de ensayos de la biota del suelo no tuvieron ningún efecto detectable, 60.6%, alrededor de un tercio, 30.4%, de los ensayos informaron efectos positivos. Luego procedieron a probar con más detalle las posibles diferencias entre los grupos taxonómicos, utilizando el conjunto de los datos single taxa en el nivel más alto de la jerarquía taxonómica. Todos los grupos, es decir, animales, bacterias y hongos, tuvieron un tamaño de efecto positivo.
Sin embargo, las bacterias y los hongos tenían una capacidad de agregación del suelo significativamente mayor que los animales del suelo. En el rango examinado más bajo, el Phylum, no detectamos diferencias significativas entre los phyla dentro de los animales del suelo. Bacterias y hongos, Arthropoda y Basinomycta fueron los únicos taxones para los que no encontraron un efecto positivo claro, sino más bien neutro. Las mediciones de los agregados del suelo se dividen habitualmente en macro y macroagregados, definidos como mayores y menores de 250 respectivamente. Las bacterias contribuyen fuertemente a los macro y macroagregados, mientras que los hongos afectan fuertemente a la macroagregación. El impacto general de la biota del suelo sobre macro y microagregados difirió significativamente con efectos positivos más fuertes para los macroagregados. El análisis proporciona la evidencia de que la biota del suelo tiene un efecto positivo significativo en la agregación del suelo a la par de todos los demás factores de estudio dados, incluidas las condiciones del sitio y del suelo. Por lo tanto, esto proporciona un fuerte apoyo a la noción de que la biota del suelo, en virtud de su actividad y productos, contribuye a la agregación del suelo. ¿Cómo contribuyen los microorganismos del suelo al funcionamiento del ecosistema? Los microbios convierten los nutrientes fundamentales en formas más utilizables antes de que las plantas los asimilen. A su vez, las bacterias de la rizósfera reciben metabolitos de carbono de la planta a través de los exudados de las raíces. En esta figura vemos cómo los microorganismos del suelo contribuyen al funcionamiento del ecosistema a través del ciclo de los tres elementos principales. A partir del ciclo de estos elementos principales, vemos que los microorganismos juegan un papel muy importante. El tratamiento del HMA, hongos microrrízicos arbusculares, puede aumentar el funcionamiento del ecosistema. Capacidad de absorción del suelo. HMA, hongos microrrízicos arbusculares, por sus siglas en inglés AMF. 100 gramos de inóculos HMA por plántula para 4 especies de plantas: cerezo silvestre, Prunus discanea coevne, Cerasus humilis, Prunus dictaria diels, hoja brillante, cuerno amarillo, Xanthoceras sorbivium bungi y albaricoque, Armenica sibirica. La HMA aumentó fotosíntesis de 4 especies en un rango de 15.3 a 33.1. La respiración del suelo también se incrementó significativamente con el tratamiento HMA. Por tanto, los microorganismos pueden incrementar el funcionamiento del ecosistema. Efectos de la biodiversidad del suelo en la multifuncionalidad de los ecosistemas. Esto es un estudio donde se puede demostrar que la biodiversidad del suelo es importante para la multifuncionalidad del ecosistema. Los puntos de datos sombreados en azul son funcionalmente óptimos y el área roja son comunidades biológicas del suelo funcionalmente limitadas, en niveles altos de biodiversidad del suelo. Una mayor diversidad biológica del suelo da un mayor nivel de multifuncionalidad del ecosistema. Para tener el máximo efecto de la multifuncionalidad del ecosistema, la composición de la comunidad del suelo deberá optimizarse adicionalmente. Ingeniería ecológica del suelo.
Ingeniería ecológica del suelo. Un enfoque que combina prácticas de gestión que mejoran la diversidad biológica general en los sistemas humanos de uso de la tierra con manipulaciones específicas de la microbiota del suelo para brindar funciones específicas deseadas. Mejorar la presentación general de servicios ecosistémicos y minimizar las brechas de rendimiento. Sistema extenso sin intensificación ecológica. Aunque la biodiversidad del suelo es alta, pero el rendimiento es bajo y el ciclo de macro-micronutrientes es bajo. Para el sistema intensivo con enmiendas externas aumentadas que no son métodos orgánicos, aunque el rendimiento aumenta, pero el ciclo de la macro-micronutrientes es bajo y la biodiversidad es baja. Para el sistema orgánico sustentable, con enmiendas orgánicas apropiadas, el rendimiento es alto y la biodiversidad es alta. El ciclo de nutrientes es eficiente, mantener la calidad y fertilidad del suelo. Por lo tanto, es importante mantener la biodiversidad del suelo. ¿Qué degradará? ¿Reducirá la biota del suelo? La biota del suelo es importante para el ciclo de nutrientes y carbono en los ecosistemas naturales. La biodiversidad del suelo juega un papel importante en el aumento del rendimiento. ¿Qué causa la disminución de la biota del suelo? pH, calidad de carbono orgánico, etc. ¿Qué tipo de manejo conducirá a estos factores que pueden reducir la biota? La labranza del suelo, la fertilización, el uso de pesticidas y el riego alteran la biota del suelo. La labranza o cultivo del suelo interrumpe las redes de hongos microrrízicos y mata las lombrices de tierra, lo que impide la formación y el mantenimiento de la estructura del suelo. El aumento de la intensidad del uso de la tierra reduce el tamaño medio de los organismos del suelo restantes y provoca una disminución de la diversidad. La fertilización, en general, promueve la vida microbiana, aunque al aumentar la producción de exudado de raíces y raíces, sin embargo, se pueden promover las bacterias más que los hongos y se puede reducir la efectividad de las relaciones simbióticas entre las plantas y los microbios del suelo. Prácticas de manejo agrícola. Por lo tanto, es necesario desarrollar estrategias y herramientas para optimizar la sostenibilidad y la biodiversidad del suelo mientras se maximizan los rendimientos. El uso de NGS para comprender el microbioma del suelo, la nueva agricultura orgánica inteligente. En las diapositivas anteriores les di una descripción general de la importancia del microbioma del suelo. Ahora les presentaré el uso de la NGS para comprender el microbioma del suelo y cómo contribuye a la nueva agricultura orgánica inteligente. Enfoque de ingeniería biológica del suelo dirigido. Anteriormente mencioné que la ingeniería ecológica del suelo es importante y puede ayudar a aumentar el rendimiento del sistema orgánico.
Aquí quiero proponer el enfoque de ingeniería biológica del suelo específico para cerrar la brecha de rendimiento y mantener la calidad del suelo. Esta es una revolución subterránea. Necesitamos integrar el conocimiento sobre cómo operan los sistemas biológicos y la diversidad de suelos en el manejo de los agroecosistemas humanos. Agricultura inteligente y microbiomas del suelo específicos. Manejo del suelo. Minimizar los efectos negativos sobre la biota del suelo y proporcionar los beneficios agrícolas deseados. Labranza reducida del suelo y labranza en franjas, en combinación con otras medidas como cultivos de cobertura y mantillos. Aplicar residuos orgánicos y compost para reducir la incidencia de plagas y la presión de las malezas y favorecer la biota del suelo. ¿Por qué el enfoque de ingeniería biológica del suelo dirigido es la nueva agricultura inteligente de la próxima generación? La agricultura inteligente es clave para el futuro de la agricultura. Los agricultores del siglo XXI tienen acceso a tecnologías de GPS, escaneo del suelo, gestión de datos e Internet de las cosas. Al medir con precisión las variaciones dentro de un campo y adaptar la estrategia en consecuencia, los agricultores pueden aumentar en gran medida la efectividad del manejo de cultivos y suelos. Estrategias alternativas y sostenibles que permiten sostener la productividad de los cultivos, pero con insumos reducidos de agroquímicos. Una solución es capitalizar la vida microbiana de la rizósfera y aprovechar sus servicios para la planta huésped y el medio ambiente. Se requiere una comprensión más profunda de la microbiota de la rizósfera para el desarrollo de soluciones sostenibles para optimizar el crecimiento de las plantas y controlar la carga de patógenos en el futuro. Problema. Para implementar con éxito la práctica de ingeniería biológica del suelo dirigida, es importante comprender el microbioma del suelo. Para ello se requiere desarrollar el nuevo. Problema. El impacto de la microbiota del suelo en funciones importantes del agroecosistema, la absorción de nutrientes. El desarrollo de la nueva tecnología para examinar los microbiomas del suelo. ¿Por qué el NGS es tan importante en la ingeniería de la biota del suelo dirigida? La principal técnica para identificar los microorganismos se basa en el análisis morfológico de muestras.
El enchapado dependiente de la cultura no nos dice mucho sobre lo que está creciendo allí. Se requieren pruebas adicionales para averiguar qué son cada una de esas colonias, mientras que el enfoque metagenómico del microbioma puede obtener mucha más de esa información en los datos de secuencia. Para la práctica de ingeniería biológica del suelo específica, es fundamental identificar el microbioma del suelo a través del análisis de secuenciación. Para hacer esto, necesitará tener la secuencia del genoma de todos los microorganismos. Posteriormente, puede examinar la microbiota de la rizósfera para identificar los microorganismos necesarios para el desarrollo de soluciones sostenibles para optimizar el crecimiento de las plantas y controlar la carga de patógenos. En el pasado, las técnicas de secuenciación eran lentas y muy caras. Aquí puede ver el costo de secuenciar el genoma humano, que tomó 13 años y costó más de $5.000 millones. Desde 2007 se desarrollaron las técnicas de secuenciación de próxima generación. Son técnicas de secuenciación de alto rendimiento. Después de eso, el tiempo de secuenciación se puede reducir significativamente y el costo también se reduce significativamente. Línea de tiempo de la liberación de los genomas del interés en la agricultura. El crecimiento en el número de nucleótidos NT de GenBank, la base de datos de secuenciación genéticas, todas las entradas, los genomas de GenBank, solo los esfuerzos de secuenciación genoma, y el archivo de lectura de secuenciación RSA por sus siglas en inglés, todas las entradas y el número de genomas bacteriados liberados en la misma línea de tiempo. Hasta 2016 hay más de 230.000 bacterianos y 2.000 genomas de arqueas disponibles. Además, el siguiente portal está dirigido a proveer 1.000 genomas fúngicos. Aplicación 1. Ahora les presentaré varios ejemplos de que NGS se puede utilizar para identificar microorganismos que son necesarios para el desarrollo de soluciones sostenibles, para optimizar el crecimiento de las plantas y controlar la carga de patógenos en los últimos 5 años. Este es un nuevo desarrollo en el campo y se convertirá en la corriente principal de la agricultura orgánica sostenible para mejorar el rendimiento y mantener la calidad del suelo y prevenir enfermedades. Este estudio es para examinar el impacto de la exudación de la raíz en microbios, composición de la comunidad y los efectos resultantes sobre el crecimiento de las plantas y defensa.
Para comprender el papel de la microbioma en la rizósfera, cortamos la raíz e incubamos la raíz en solución para que podamos recolectar todo el suelo de la rizósfera. Posteriormente, extraiga el ADN del suelo. Luego el ADN total del suelo es sometido a PCR y secuenciación NGS para identificar el microbioma del suelo y luego podemos identificar todas las bacterias y hongos en el suelo. Los benzosaxinoides determinan la raíz relacionada a la microbiota. Tipos silvestres TS, plantas B73 y una línea isogénica cercana a un BX1 maíz mutante. Insecto Spodera frungipiarda. Resultados. La exudación diferente de BX de raíces de maíz está asociada con cambios marcados en la microbiota de las raíces y en la rizósfera. La cantidad de bacterias en la rizósfera no está relacionada con la cantidad de bacterias dentro de la raíz. Acondicionamiento del suelo mediante plantas BX positivo y BX negativo, y luego cultivar el BX73WT en la próxima generación. Descubrieron que después del acondicionamiento, la expresión del gen de defensa aumentaba en el suelo BX positivo, pero no en el suelo BX negativo. Además, la planta en el suelo acondicionador BX positivo es resistente al gusano cogollero. Luego, tienen la hipótesis de que la BX secretada al suelo puede ayudar a la próxima generación de plantas debido al microbioma del suelo, por lo que hicieron el siguiente experimento para probar la hipótesis de que el microbioma preexistente puede ayudar al crecimiento de las plantas y resistir a las plagas.
Los cambios en la microbiota del suelo activan los efectos de la realimentación. Los extractos microbianos fueron obtenidos a través de una filtración de 25 micrones, lo cual resulta en las soluciones que contienen microbios del suelo, pero no miembros de la macrofauna más grande del suelo. Los complementos con extractos microbianos de BX positivo y BX negativo en suelos restablecidos totalmente de los efectos dependientes de BX negativo en el crecimiento y defensa de las plantas. Los microbiomas del suelo pueden actuar como agente de control biológico. La complementación con extractos microbianos de BX positivo y BX negativo en suelos restablecidos totalmente de los efectos dependientes de BX negativo en el crecimiento y defensa de las plantas. Los microbiomas pueden ser extraídos y aplicados al suelo para la misma función. Las plantas determinan la microbiota del suelo. Las plantas determinan el crecimiento y defensa de la siguiente generación al cambiar la composición de las comunidades bacterianas y fungicidas en el suelo. El tipo de planta determina la composición específica de la microbiota de la rizósfera. Ingeniería ecológica del suelo. El estudio anterior mostró que la composición específica del microbioma del suelo se puede utilizar para el crecimiento y la defensa de las plantas. En este estudio se recolectaron suelos en 3 ubicaciones diferentes que representan las diferentes estructuras del suelo. Se tomaron muestras de 4 comunidades microbianas asociadas a raíces diferentes mediante secuenciación. Este estudio analiza el ADN del suelo, la rizósfera, el rizoplano y la endósfera. Las medidas de diversidad dentro de la muestra, diversidad alfa, revelaron un gradiente de diversidad desde la endósfera a la rizósfera.
El cambio en la abundancia relativa de microbiomas en los compartimientos es constante. Las comunidades microbianas que colonizan los rizocompartimientos varían según el tipo de suelo. Entonces, ¿cuáles son las diferentes abundancias de microbioma entre el rizocompartimiento y el suelo de diferentes suelos? Las OTU enriquecidas en la rizósfera tienen mucho éxito en la colonización de la raíz. Las OTU enriquecidas en la rizósfera también se enriquecen en las comunidades de rizoplano o endósfera, o en ambas. La mayoría de las OTU agotadas de la rizósfera también están agotadas en las comunidades de rizoplano y endósfera. Microbioma central para cultivos específicos pueden ser establecidos a través del análisis NGS. Factores que pueden influir en las microbiomas: genotipo del cultivo, tipo de suelo, fuente de suelo, rizocompartimiento y funcionalidad. So far, El uso del NGS para identificar los patógenos. Les he mostrado que el microbioma se puede utilizar para controlar el crecimiento y la defensa de las plantas. El NGS puede ayudar a identificar el microbioma central que se puede utilizar en la futura agricultura orgánica para promover el rendimiento de los cultivos. Ahora les daré otro ejemplo para mostrarles que podemos usar NGS para determinar los patógenos, para que podamos prevenir las enfermedades. Aquí está el procedimiento general para encontrar patógenos a través de la técnica NGS. Recoger suelo infectado y saludable. Extracción de ADN y 16S RNA-ITS. Amplificación de PCR. Análisis de NGS. Análisis de diversidad y estructura de la comunidad. Aislamiento e identificación de patógenos. Infección patogénica y confirmación. En este estudio se determinó la causa de la putrefacción de la raíz, la producción baja, la que es difícil de remediar usando métodos tradicionales, de una planta típica de la medicina tradicional china. Se detectaron hojas cafés rojizo morado y caída, así como marchitez, la epidermis de la raíz pudriéndose primero y las raíces aéreas cayéndose. En la última etapa de la enfermedad, las raíces emitieron un olor fétido y se observó hifa blanca. La abundancia relativa del hongo de la rizósfera alrededor de las raíces de la fusi a nivel de género fue determinada a través del análisis NGS, en el que determinó la especie de hongo que estaba atacando a la raíz.
A continuación pueden apreciar el mapa de calor de la abundancia del hongo de la rizósfera a nivel de género. A través de este mapa se determinó la especie específica que producía la enfermedad en esta raíz. Esto fue determinado a través del genoma que fue extraído directamente del suelo que se encontraba alrededor de la raíz. A continuación podemos ver una tabla comparativa de la relativa abundancia en la rizósfera de este hongo que afectaba las raíces de Fusi. Vemos al menos 4 especies que afectaban el suelo enfermo alrededor de esta raíz. Patógenos candidatos principales, agentes de biocontrol de podredumbre de raíces de Fusi. A. rolfsi, Sclerotium rolfsi, un patógeno facultativo de planta y el agente causal de la enfermedad tizón del sur, en cultivos tales como la papa, soya, girasol y algunas plantas ornamentales. Este patógeno está limitado a calentar y humedecer territorios, tales como Jiangsu, China, con un promedio diario de aire con temperatura de entre 30 y 33 grados. Mucor racemosus, un patógeno causante de pudrición blanda en tomate cherry. Mortierella, una función en el mantenimiento del balance microecológico al eliminar patógenos del suelo a través de la competencia por nutrientes y por la ayuda de plantas huésped con absorción de fósforo-nitrógeno. P. simplicium, un hongo promotor del crecimiento vegetal que incluye la resistencia de la planta a través de la activación de organismos de defensa. Dado lo anterior, podemos afirmar que es posible determinar los patógenos y agentes de biocontrol mediante la técnica NGS. Permítanme volver al principio de mi presentación. Sabemos que la base de la agricultura es el suelo. Mediante la práctica de la agricultura orgánica sostenible, la tasa de pérdida del suelo puede reducirse para que podamos proteger el medio ambiente, ampliar la base de recursos naturales de la tierra y mantener y mejorar la fertilidad del suelo. Sin embargo, necesitamos desarrollar estrategias de ingeniería biológica del suelo para promover el crecimiento de las plantas, aumentar el rendimiento de los cultivos y prevenir enfermedades. Aquí propongo la revolución subterránea integrando la técnica NGS para desarrollar el microbioma del suelo específico. Les he mostrado que el microbioma del suelo se puede determinar por el genotipo específico de la planta y el microbioma específico que puede promover el crecimiento de las plantas y prevenir enfermedades. Además, la técnica NGS se puede utilizar para identificar el microbioma central para el crecimiento y la producción de cultivos. Por último, también les mostré que NGS se puede utilizar para identificar el microbioma patógeno y biocontrol potencial. Por lo tanto, es importante para nosotros aprovechar esta técnica y conocimiento y así desarrollar la agricultura sostenible, orgánica, inteligente de próxima generación. La nueva agricultura ecológica inteligente es un sistema de agricultura sostenible. Esto se debe a que las plantas dependen de interacciones beneficiosas entre raíces y microbios para la disponibilidad de nutrientes, la promoción del crecimiento y la supresión de enfermedades. Mediante el uso de la técnica NGS podemos determinar muchos conjuntos diferentes de microbiomas según su función. Luego, estos diferentes conjuntos de microorganismos centrales se pueden utilizar para optimizar las funciones microbianas a nivel de plantas y ecosistemas individuales.
Este es el diagrama esquemático para poder presentar cómo podemos proporcionar los microbiomas centrales en función de la necesidad. En el periodo específico, podemos suministrar al cultivo el microbioma objetivo deseado para promover el crecimiento de las plantas y prevenir enfermedades. Al final, quiero mostrar la imagen del futuro de la agricultura inteligente y sostenible. Al combinar tecnologías inteligentes como aprendizaje automático, UAV y GPS, podemos monitorear de cerca la propiedad del suelo y el patrón de crecimiento de los cultivos. Mientras tanto, NGS puede ayudarnos a desarrollar conjuntos de microbiomas con diferentes funciones para que puedan entregarse para funciones específicas deseadas. Mediante la manipulación del microbioma del suelo, podemos mejorar la producción de cultivos y mantener las propiedades del suelo. En última instancia, esta será la agricultura orgánica sostenible para el futuro. Finally, I want to Finalmente, quiero agradecer a ICDF por patrocinar este trabajo. También quiero agradecer a la OTAN, a la NIH, a la NSF y a la RFCUNI por apoyar mi investigación. También quiero agradecer a mis colaboradores que fueron parte de esta investigación agrícola en la extensión en Taiwán. Y también acá pueden ver en estas imágenes que describen nuestras instalaciones, donde contamos con lo mejor de lo mejor en tecnología y equipo. Esto nos permite realizar la secuenciación NGS. Y desde luego, muchas gracias a ustedes por su atención. Muchísimas gracias, doctor Shen. Creo que es una presentación que todos hemos podido disfrutar. Por motivos de tiempo, el doctor Shen tuvo que regresar con su equipo de investigación y para cumplir con la agenda, hoy no podremos cumplir con las preguntas y respuestas en vivo, pero podrán enviarlas al correo que aparece en pantalla y a la brevedad posible trataremos de responder todas sus preguntas. No está de más agradecer nuevamente la participación de todas las instituciones involucradas a nivel nacional e internacional y le recordamos que el día de mañana tendremos la presentación del Dr. Shen denominada El Sistema de la Agricultura Orgánica y su futuro. Esta será transmitida nuevamente por el canal de la CIAO en YouTube y en Facebook Live del MAG en los siguientes horarios: 9 de la mañana en Guatemala, 10 de la mañana en Ecuador y México, 12 p.m. en Argentina y 5 p.m. en España. Gracias a todos y disfruten de su día.